Observo el mundo moderno y veo a un viejo enemigo con un nuevo rostro, los comunistas. No guerreros, sino ingenieros de la ilusión. No marchan con lanzas, sino con eslóganes. No imponen el terror con espadas, sino con promesas dulces que envenenan la mente de los ingenuos. Como en el arte de la guerra, su fuerza está en la disimulación. Ofrecen igualdad, pero cultivan el control. Hablan de justicia, pero sueñan con el poder absoluto. El comunista no ataca directamente. Primero debilita el espíritu del adversario. Introduce la envidia, divide hermanos, enseña al pobre a odiar al rico, al débil a odiar al fuerte, al joven a despreciar al viejo. Así como el estratega hábil provoca división dentro del ejército enemigo antes de lanzar su ataque, los comunistas disuelven la cohesión interna de una sociedad hasta que ésta implosiona por sí misma. No necesitan un gran ejército. El enemigo se destruye con sus propias manos. El comunismo es una guerra de desgaste moral. No conquista territorios, conquista conciencias. No busca la victoria por la fuerza, sino por la corrupción lenta de los valores que sostienen una civilización. Así como el agua corriente desgasta la roca, el comunista se infiltra en las instituciones, en las escuelas, en las artes, y va corroyendo el cimiento invisible que mantiene el orden. Cuando la fortaleza se derrumba, no se oyen tambores de guerra, solo el silencio de la rendición. El comunista es un maestro en el arte de la disimulación. No se presenta como enemigo, se presenta como salvador. Ofrece pan sin trabajo, gloria sin mérito, derechos sin deberes. Así como el general astuto ofrece una falsa ruta de escape para capturar al enemigo en emboscada, el comunista ofrece promesas para capturar el alma. Y los ingenuos, siempre los ingenuos, avanzan confiados hacia su propia esclavitud. La mayor debilidad de los pueblos libres es subestimar al enemigo que no porta armas visibles. Piensan que el peligro viene de ejércitos que marchan, pero ignoran el peligro de los parásitos que corrompen desde dentro. Así como un comandante imprudente desprecia al espía, los hombres modernos desprecian al comunista sonriente que ocupa sus escuelas, sus tribunales, sus cámaras de poder. Cuando lo perciben, ya están rodeados por sus propias leyes infectadas. El comunismo se alimenta del resentimiento de los incapaces. Les ofrece a estos hombres una excusa noble para su mediocridad. No es tu culpa, es el sistema. Así como el general, incompetente culpa al terreno de sus derrotas. El hombre débil culpa al éxito ajeno de su propio fracaso. El comunismo transforma ese resentimiento en combustible revolucionario, canalizando odio para destruir cualquier orden que no le sirva. En el arte de la guerra, el enemigo más peligroso es aquel que convence al ejército de desobedecer a su propio comandante. Así actúan los comunistas. Siembran desconfianza entre gobernantes y gobernados, padres e hijos, maestros y discípulos. Invierten la jerarquía natural, pues saben que una tropa dividida no resiste ni un solo golpe. No necesitan destruir la autoridad. Basta con ridiculizarla, desmoralizarla, debilitarla hasta que caiga por sí sola. Y cuando el caos se instala, el comunista surge con su oferta de nuevo orden. Pero ese nuevo orden exige obediencia total. Ningún comandante rival puede existir. Ningún pensamiento independiente puede ser tolerado. Así como el general absoluto no admite otros centros de mando, el comunismo no permite familias fuertes, líderes autónomos, comunidades libres. Todos deben arrodillarse ante el único señor, el Estado. El comunismo es una guerra de largo plazo. No busca victorias rápidas, sino la corrosión lenta. Avanza generación tras generación, moldeando mentes desde la infancia, distorsionando el lenguaje, redefiniendo las virtudes. Así como el estratega paciente desplaza sus tropas poco a poco, tomando posiciones estratégicas sin disparar un solo tiro, el comunismo ocupa corazones e instituciones hasta que la resistencia es solo un recuerdo. Y cuando finalmente controla el terreno,
Revela su verdadero rostro, la tiranía disfrazada de igualdad. No hay libertad bajo su dominio, solo vigilancia, miedo y obediencia ciega. Aquellos que antes clamaban por justicia se descubren encadenados por su propio Salvador. Así como el pueblo que abre las puertas de la ciudad a un ejército que finge paz, los hombres descubren demasiado tarde que permitieron la entrada de un señor cruel. La defensa contra el comunismo no es solo militar, es espiritual. Es preciso forjar hombres fuertes que no se dejen seducir por promesas fáciles. Así como un ejército disciplinado resiste el canto del enemigo, una sociedad libre debe educar a sus hijos en la virtud, en la responsabilidad y en la cruda verdad de la vida. El mérito exige sacrificio, y la gloria pertenece a quien soporta el peso de su propia existencia, sin culpar al prójimo. El comunismo teme al individuo soberano, teme al hombre que no necesita al Estado para darle sentido, que construye su vida con sus propias manos. Así como el ejército teme al guerrero que no depende de suministros externos, el comunista teme al hombre autónomo, disciplinado, firme en sus principios. Por eso, antes de atacar las armas de una nación, atacan su moral, su masculinidad, su fe, su estructura familiar. En el arte de la guerra, la victoria pertenece a quien ve al enemigo antes de que ataque. Muchos hoy ya han sido capturados por el comunismo, sin saberlo. Su mente ya habla la lengua del opresor, relativizan la verdad, romantizan la victimización, confunden virtud con sumisión. Así como soldados envenenados no perciben la debilidad hasta el colapso, estos hombres solo ven el cautiverio cuando ya han perdido la fuerza de luchar. Pero siempre existe el camino de la resistencia. La fortaleza comienza en el propio espíritu. Rehusarse a consumir mentiras, blindarse contra la envidia, edificar la propia vida con disciplina y honor. Como el general que levanta muros sólidos antes de la invasión. El hombre libre debe forjar su alma antes de que los parásitos se infiltren. El comunismo no resiste la fuerza moral del hombre que se gobierna a sí mismo. Si deseas ser inalcanzable para este enemigo sigiloso, permanece conmigo en este campo de batalla. Dale me gusta a este video, suscríbete y fortalece tu espíritu. Aquí forjamos hombres que no se arrodillan ante promesas ilusorias, pues, como en todo arte de la guerra, el enemigo solo vende a aquel que ya se ha perdido a sí mismo, y el comunismo teme, por encima de todo, al hombre imposible de corromper.